Buenos días, República Dominicana, sean todos bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Hoy es domingo 26, así amaneció la ciudad de Santo Domingo hoy. Saludos especiales a los dominicanos que nos siguen en tiempo real en internet a través de esta fortaleza, esta gran plataforma que es Teleradio América. Sobre todo los amigos de Nueva York y de Europa que están muy pendientes de lo que está pasando hoy en la República Dominicana, doblemente significado, el ambiente político muy cargado. Yo oigo la llamadera, yo director, desde que se enciende Fuera de Récord ya comienzan los televisores y los dominicanos y dominicanas a enterarse. Un plato fuerte hoy, mucho contenido. El PRM se está jugando su ficha, una gran oportunidad para poder definir la suerte de esa organización política que hoy se encamina a su primer certamen en busca de escoger su candidato presidencial. Un proceso complejo, prácticamente se montó sobre el tiempo. En el transcurso de este programa usted va a tener todas las exclusividades. La votación de Hipólito Mejía, cómo votó, dónde fue Luis Abinader, lo que está pasando, un equipo completo de producción. Se ha diseminado en los principales centros de votación. Vamos a tener el reporte en exclusivo con el colega Amaury Floresán. También vamos a analizar la situación del PLD, que aunque el PRM hoy bajó un poco la tensión, eso en la forma. En el fondo, en el PLD se está cocinando una especie de lo que decimos los sureños, la arepa. Es una arepa, mucho fuego por arriba, pero abajo también. En los próximos días tengo informes de que se están haciendo gestiones para buscar otro posible encuentro entre el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina en busca de un entendimiento. De inmediato, director, vamos con este plato fuerte. Ya tenemos en contacto al presidente del PRM, el licenciado Andrés Bautista García, con quien vamos a tener importantes declaraciones y también contacto con nuestro corresponsal Amaury Floresán. ¿Quién está? ¿Está Amaury? Amaury. Buenos días, Amaury. Se inició el proceso del PRM. Hipólito Mejía me informan que sufragó temprano. Pronto lo hará Luis Abinader. ¿Cuál es la situación? Buenos días y edifique al televidente que a esta hora está en sintonía con Fuera de Récord. Muy buenos días. Buenos días, Mauri, estamos en el aire. Buenos días, ¿cómo están ustedes? De Fuera de Récord. Soy Lima, que estaba confirmando ya a primera hora de la mañana el presidente de la República, Hipólito Mejía, que empieza a ejercer el voto en la escuela experimental de la UAS, donde temprano a las 9 de la mañana, junto a su esposa, realizó el voto en la comisión interna del Partido Revolucionario Moderno. Hasta el momento han participado muchas personas que están viniendo temprano a ejercer el voto en esta convención interna del PRM de manera armoniosa, y se ve mucha alegría, que es lo principal que se nota en los que vienen a participar en este proceso interno del PRM. Hace breves minutos, el licenciado Luis Abinader también acaba de sufragar en esta misma instalación educativa, donde se manifestó a todo el pueblo dominicano a que esto es una fiesta de la democracia, y lo invitó a que sigan votando masivamente como se está haciendo en otros pueblos. Amaury, ¿cuál fue la reacción de Hipólito Mejía y Luis Abinader luego de haber sufragado? ¿Se declararon victoriosos, optimistas? ¿Qué se siente en el equipo de ambos precandidatos? El expresidente Hipólito Mejía manifestó que está confiado en una victoria, pero que se acogerá a lo que decida la Comisión Nacional como confirmó el acuerdo del pasado viernes en horas de la mañana, que se tuvieron todos los precandidatos presidenciales para el Partido Revolucionario Moderno. Dice que va
a respetar lo que diga la comisión organizadora y trabajará de manera armoniosa para que la población lo vea que es un partido que nació grande y con pantalones. Esas fueron parte de sus expresiones y está confiado en el proceso. De su lado, Luis Abinader dice que es una fiesta democrática y está confiado que la voluntad del pueblo a través de los que están inscritos en el PRM votarán a su favor. Está también se le ve muy reciente, muy contento por lo que está viendo en los centros electorales que se están ubicados en diferentes zonas aquí en el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como están en los archivos de la Nación, la Escuela de la Salle, la Salle, entre otros. Está perdiendo la comunicación. Gracias a Mauri. Más adelante tenemos contacto nuevamente contigo. No se pierdan también, le tengo imágenes. Le voy a tener lo que dijo Hipólito Mejía a su salida de la votación. El equipo de producción trabajando ampliamente para llevarle a ustedes ese acontecimiento histórico. El nacimiento, se podría decir, hoy se está declarando el PRM, porque de lo que suceda en esa convención interna podría depender el futuro inmediato de esa nueva organización política que, de acuerdo a sus principales ejecutivos y directivos, busca sellar lo que es una oposición de cara al año 2016. No me gusta decir el 2016 porque lo pongo un poquito lejos. Yo digo las elecciones del año próximo en una planificación política. Estamos hablando de unos 11 meses de trabajo, y entonces tanto los partidos políticos como la propia Junta Central Electoral tendría que emplearse muy a fondo, porque es un proceso sumamente complicado, más de 4.500 cargos electivos en juego, más las elecciones presidenciales. Pienso que es la primera vez que esa unificación como tal ha despertado tanto entusiasmo en una población votante que al día de hoy está, como siempre he dicho, una verdadera mata de chinola, muy enredado el sistema nacional en estos momentos por la situación que vive el oficialismo y la destrucción que se observa en la oposición que busca unificarse. Entonces, director, tenemos contacto con Andrés Bautista, una de nuestras unidades móviles de Fuera de Récord. Ya está con nosotros el presidente del PRM en esta entrevista exclusiva que va a edificar a la población dominicana en torno a todo lo que significa este proceso. Buenos días, presidente, bienvenidos a este programa. Buenos días, Lima. Buenos días a todos los seguidores de este programa Fuera de Récord. Llegó el día para el Partido Revolucionario Moderno. Sé que ustedes están jugando hoy, se podría decir, una ficha sumamente interesante, porque de lo que ustedes puedan decidir o definir o los resultados de este proceso podría depender el futuro inmediato de ustedes. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es la situación real a esta hora de la mañana? Como conoce el país, esta mañana a las 8 se dio inicio a la fiesta de la democracia en el PRM, donde los PRMistas están acudiendo a los centros de votación para emitir su voto por el candidato de su preferencia. Hasta ahora, y así va a ser Dios mediante, todo el proceso previo al día de hoy y posterior a este día va a ser una demostración de que los PRMistas estamos conscientes del reto que tenemos por delante, de que tenemos una responsabilidad histórica de mostrarle al pueblo dominicano que estamos en capacidad de llegar al gobierno y desde el gobierno hacer un gobierno decente, un gobierno que ponga coto a la corrupción, que ponga coto a la impunidad, que es el motor de la corrupción, porque en una sociedad donde no haya temor a las consecuencias de sus actos, no hay posibilidad de que haya justicia, no hay posibilidad de que haya inversión, no hay seguridad de que los recursos que se pagan como impuestos puedan ser devueltos en obras y servicios. Nosotros en esta convención queremos demostrar al pueblo dominicano que los vicios del pasado quedaron en el pasado, que tenemos un presente lleno de esperanzas, que tenemos un presente que nos compromete a actuar de acuerdo a las buenas costumbres
y que el país necesita una instancia respetable. Presidente, sé que los televidentes que no han ido a sufragar a esta hora de la mañana se estarían preguntando cómo sería esa parte del sufragio, sobre todo los centros de votación. ¿Cómo están diseminados estos centros, sobre todo luego del apoyo preliminar que la Junta Central Electoral anunció a favor de ustedes para que puedan identificar esos lugares de votación? Mira, se ha hecho la promoción de donde quedan los centros de votación y a esta hora todos los PRMistas saben dónde les corresponde votar. Lo que nosotros le invitamos es precisamente a que acudan a esos centros de votación, los que no han ido todavía, para que emitan su voto. Que hoy hagan un sacrificio que no es un sacrificio por los precandidatos, es un sacrificio por usted mismo, es un sacrificio por sus hijos, por sus nietos y por un país que clama por un gobierno respetuoso de los valores, respetuoso de la honestidad y la responsabilidad. Presidente, el tema del padrón, que es una base fundamental para el desarrollo de cualquier proceso, y más en el caso del PRM, que se fue construyendo sobre la base de ese sedazo que se dio por el paso que ustedes dieron del pasado PRD a la conformación de este nuevo PRM. Finalmente, ¿cómo quedó conformado este padrón? Al principio se hablaban de más de 2 millones de inscritos. Mira, nunca habíamos participado en una convención más transparente, donde realmente no ha habido un solo ruido, donde todas las decisiones han sido de consenso. Vimos cómo el jueves se firmó ese pacto de respeto, ese pacto de compromiso. Y ese padrón fue consensuado por todas las partes, está firmado por los delegados de cada uno de los aspirantes. Nosotros tenemos la seguridad de que esta convención va a seguir transcurriendo como hasta ahora, en orden, en respeto y donde los resultados van a ser dados a conocer por la Comisión Nacional Organizadora, la única autorizada a emitir juicio sobre los resultados de la convención es la presidenta de la comisión, la doctora Milagros Ortiz Bosch, y a eso tenemos que acatarnos todos los PRMistas. Tenemos que demostrar, repito, que estamos en capacidad de gobernar este país. Un punto que ha llamado mucho la atención y es la parte central de cualquier proceso de escogencia, tanto interno como externo, en un sistema de partido, porque los resultados sé que al final es el sabor dulce o amargo que pudiese dejar en la militancia y dirigencia e inclusive hasta los propios precandidatos. Finalmente se consensuaron las horas para el boletín cero, el primer boletín y todo ese engranaje que conlleva un proceso de esta naturaleza. El primer boletín, ¿cómo va a ser ese cronograma de horario, presidente? Mira, la hora exacta no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que se está usando todos los medios técnicos posibles para recabar la información y cuando se tenga una muestra representativa se va a dar a conocer al país el primer boletín. No queremos fijarnos en una hora que nos sirva de retranca o que nos presione, sino que todos tenemos un compromiso y es de dar una información que sea acabada, una información verídica y que sea una muestra representativa. La presidenta de la comisión, la doctora Milagros Ortiz Bosch, el pasado viernes, dio un detalle muy significativo que llamó bastante la atención a los medios de comunicación y es el relativo al papel que va a jugar la sociedad civil en este proceso interno del PRM. ¿Cuál va a ser ese papel protagónico en un sentido que pudiese tener la sociedad civil de participar en este proceso donde ustedes han definido una serie de aspectos fundamentales que van más allá de lo que es el padrón, los centros de votación y ese blindaje, se pudiese decir, presidente, para impedir que los partidos, el Partido Reformista, el PLD y los demás del sistema puedan entonces sufragar o viciar este proceso comicial? La sociedad civil, la presidenta dijo que va a jugar un papel. ¿En qué consiste ese papel? No, el papel es de observador, el papel es de guardián
en cuanto a que ellos vean, para que ellos palpen y puedan ser testigos de el transcurrir de esta convención, que esas organizaciones de la sociedad civil puedan recibir la información y puedan ver con sus propios ojos el desenvolvimiento de este evento, que como dije al principio, es una fiesta de la democracia y es un ejemplo que se le quiere dar al país de que sí podemos. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sé que ha hecho un gran esfuerzo porque ese equipo de producción le cayó atrás desde temprano de la mañana y entonces pudimos atraparlo, porque sé que hoy ustedes tienen un estrés muy significativo. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Gracias a usted y gracias a los amigos televidentes y éxitos. Bueno, esa era la intervención del presidente del PRM, Andrés Bautista García, una entrevista exclusiva. Mire, me acaba de pasar producción, tenemos a Mauri nuevamente. Vamos a interrumpir esta parte, director, porque sé que el tema está muy caliente. Está con nosotros nuevamente nuestro corresponsal Amaury Floresán. Buenos días, Amaury. ¿Qué elemento nuevo ha surgido a propósito de esta convención del PRM? No, los elementos nuevos es que todos los dirigentes están llegando. Aquí vemos en estos momentos, está Jorge Mera, está haciendo su entrada también para sufragar en esta convención interna del PRM. Otros dirigentes que también acompañan a Jorge Mera están yendo a sus respectivas mesas a hacer su votación. Se está viviendo una fiesta, verdaderamente lo que estamos viendo es mucha alegría, abrazos entre compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno, quienes están encontrándose en sus respectivos centros de votación. Esto hasta el momento se está verificando plena armonía en estos lugares del centro de votación que se encuentra aquí cerca de la Universidad Tomás de Santo Domingo, en el Colegio Experimental. Hipólito Mejía fue con su chacabana, su acostumbrada chacabana blanca. Exactamente. Ambos precandidatos presidenciales del PRM fueron jovial, cuando respondieron las preguntas a los medios. Luis Abinader dijo que estaba preparado, según varias preguntas que se le hicieron para enfrentar al PLD, dijo que estaba preparado para enfrentar la política que lleva a cabo el PLD de pobreza y de corrupción en ese sentido. Hipólito Mejía dijo que él contará con todo el apoyo de los compañeros, como se debe, para enfrentar los males que tiene el país de ser elegido candidato presidencial del PRM. Es una fiesta de abrazo de compañeros, tanto mujeres como hombres, que están aquí en el centro de votación, encontrándose, y mucho servicio para que agilice el proceso. Si hay un servicio eficiente, una gran cantidad de personas están trabajando, ubicando a personas en sus mesas. Todo está aquí, por lo menos está todo bajo control. Hay un centro de acopio para orientar a las personas que están en la zona donde le corresponde ejercer su voto. Y el flujo de visitantes, al principio en la mañana había algunos reportes de que se inició un poco tímido el proceso por el flujo de votantes. ¿A esta hora ya se incrementó, Mauri? Sí, ha comenzado a subir, como es tradicional, los hombres vienen más temprano, las mujeres a veces se quedan en la casa haciendo algunos quehaceres, y ya comienzan las mujeres notablemente a estar aquí en los centros de votación ejerciendo su sufragio. Eso es algo que se está incrementando según va subiendo las horas, y se espera que también después del mediodía venga mayor cantidad de personas a los centros, por lo que se prevé que van a venir mayor cantidad de personas después del mediodía. Bueno, gracias, Mauri. Más adelante seguimos en contacto contigo. Así es. Gracias. Mire, quiero compartir algunos datos importantes. Me pasa a producción de que la Comisión Nacional Organizadora determinó, importante esta declaración de último minuto, la comisión está planteando que la rotación, o sea, el cronograma para los boletines va a ser el siguiente. A las 6 de la tarde se va a emitir el boletín 0, a las 9 el primer boletín, a las 10:30 el segundo, y a las 12 de la noche está previsto que se ofrezca el tercer boletín. Esos son datos recientes, fresquecitos, que me pasa el equipo de producción, porque sé que a ese punto es de lo más significativo
porque el proceso como tal se cierra a las 5 de la tarde y a partir de ahí sé que el hermetismo se va a apoderar de los seguidores de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, porque la polarización está entre los dos. Los demás precandidatos son Amaury Justo Duarte y la doctora Gianilda Vázquez, quien era secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano, y recuerden aquel conflicto que pasó y entonces decidió dar el paso hacia el PRM. Hipólito Mejía dio unas declaraciones cuando sufragó en ese momento. Yo las quiero compartir con ustedes porque recuerden que Hipólito Mejía, además de precandidato, fue presidente de la República. Todo lo que Hipólito Mejía diga y dice es importante y mucho más, en este proceso como tal, donde se inició a las 8 de la mañana, van 2 horas y tanto de votación, y se refirió a algunos detalles que quiero compartir con ustedes. Y que hubiese votación, no encuesta, nada de eso. Eso se ha impuesto. ¿Qué hago unos problemas? Bueno, esa no es función mía. Yo trato de viabilizar y de ser lo menos conflictivo posible, pero tiene que ser como debe ser. Y yo creo que se ha manejado bien, pero hay algunos problemas, pero eso no es el problema de tratarlo ahora. Ok, presidente, entonces en este sentido, ¿usted se siente conforme? ¿Hay temor de que hay algunas cosas que faltan aquí en el proceso de votación? Bueno, eso lo rectificaremos, es función de ellos, de la CLOP. Claro que sí, de rectificar lo que sea necesario. Mira, ningún proceso comienza con la nitidez y con la organización total. Lo importante es lo que va a ser desenvolvido en el camino. Esa es la función de la CLOP, de ir. Si hay problemas de rectificarla, pero es función de ellos. La función mía es buscar fórmulas de entendimiento y de comprensión. En caso de ganar el proceso interno. ¿Cuál sería, presidente? No me hables de eso, muchachos. Presidente, este proceso Dicen que falta mucho tiempo todavía. Presidente, hay muchas personas que tienen escepticismo o expectativas de cómo pueda suceder. Que tengan paciencia. Mira, esa comisión de tesoro está en buenas manos, que es lo importante. Ahora, ¿que han habido problemas? ¿Y pueden haber problemas? Sí, en toda la vida, pero esperemos. Ellos son los que tienen que tomar esas decisiones. ¿El expresidente de ser derrotado aceptaría los resultados? Pero no firmamos eso, yo siempre lo he hecho. Yo no discuto medio pelediano. ¿Está confiado en este proceso? No, yo exigí que hubiera una elección limpia y transparente, que no me hablen a mí de encuestas, de este tipo de cosas. Que la base de la sociedad se dé. ¿Usted apoyará a Luis Abinader si gana las elecciones? No es el que me apoya a mí, es el que me apoya a mí. Bueno, vamos. Afirmó que va a acoger los resultados que van a salir de este proceso interno donde ya sufragó. Y entonces fue junto a su esposa. En las próximas horas sé que va a subir la tensión y el hermetismo va a continuar subiendo al interno del PRM, porque en los procesos electorales, sobre todo en la convención, hay un detalle muy importante. ¿Quién va a ganar? Miren, en los procesos electorales de ese tipo siempre gana el que tenga la mayor logística de llevar su personal a votar. Y ahí ya esa es la hora cero. Ya es como el boxeo. Después que sonó la campana, todos los pronósticos ya se caen. Ya es la realidad. Si Hipólito Mejía logra mover su maquinaria y llevar su gente a votar como la tiene ubicada, puede ganar el proceso. Si Luis Abinader, como decían todas las encuestas, era el puntero y él logra traducir traducir en votos esa popularidad, no le quepa duda a nadie que Luis va a ser el ganador, porque en un proceso interno es sumamente complejo lo que se da, porque las encuestas miden hacia afuera la intención del voto. Ese es un padrón cerrado, un padrón que finalizó, de acuerdo al último dato que me pasa el equipo de producción, que se mantuvo trabajando ampliamente durante toda la semana. Ese padrón terminó con 2.291.000 personas, superando, de acuerdo a lo que dijo Milagros Ortiz Bosch, las de 1.900.000, que era el pronóstico preliminar. Pero repito, oigan cuánto cerró
el padrón del PRM cerró con un total de 2.291.000 personas, lo que significa eso, que creció, o sea, superó las expectativas que se había trazado la propia Comisión Nacional Organizadora. Vamos a la pausa, al regreso no se muevan, vamos a hablar de la situación del PLD. Hay una serie de conjeturas que se están cocinando a lo interno de esa organización política. Centro de atención el Congreso Nacional, las expectativas hasta ahora en dos direcciones. La posibilidad de otro encuentro entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que es un interrogante si este encuentro se va a hacer y dónde se va a hacer, y la posibilidad de que en esta semana se envíe al Congreso Nacional la modificación constitucional, el proyecto de ley que está trabajando la comisión que designó el comité político en la pasada asamblea del domingo, que ha sido centro de atención de posiciones y conjeturas que al día de hoy tambalea la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Donde no se tambalea nada y hay unidad total es aquí en Fuera de Récord. Me voy a la pausa, no se mueva, que no quiero división con ustedes porque estoy en busca de unidad. No quiero división ni que se me alejen. Vamos a la pausa, director, ya volvemos con esta edición de Fuera de Récord. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Antes de la pausa les decía que se está cocinando en el Congreso Nacional una situación sumamente interesante. La realidad al día de hoy, todo el mundo pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué tú crees que va a pasar? Fíjense, señores, si ustedes me preguntan al día de hoy, yo sería un mentiroso en yo decir lo que va a pasar. Es que es una situación tan compleja que la unidad del PLD va a depender de ese entendimiento entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Si no hay ese entendimiento y al final siguen las dos posiciones con todo lo que da división, porque Leonel Fernández al día de hoy, con todo y que su imagen está tan deteriorada, tiene la llave en el Congreso Nacional para poder definir una reforma constitucional. Y ese tema, la semana pasada por eso quise traer juristas para analizar esa posible reforma constitucional. Hoy quiero seguir en la misma dirección, pero con analistas, conocedores, porque es un tema complejo. Yo no quiero abrirle un micrófono a desconocedores del tema para que le lleven a ustedes, los televidentes, desinformación. Las aguas están muy altas, las olas, y entonces parece que los vientos comenzaron a soplar y encontraron una ola muy grande y los vientos se frenaron. Entonces parece que las olas están levantando los vientos y están trayendo una polvareda que está alejando un poco, le está quitando el color morado, le está como quitando un poco la pintura, porque la fortaleza de Danilo, yo siempre he dicho que Danilo Medina sabe pelear, sabe golpear y sabe también esperar su momento. Y más adelante le voy a decir por qué. Está con nosotros, director, tenemos contacto con Frank Martínez. Miren, yo quiero, y qué bueno que me llamen un gran jurista como es Frank Martínez, que conoce al dedillo, fue senador de la Romana, diputado brillante, un político íntegro, y como jurista, Frank Martínez sabe que tiene el respeto de todos los partidos y los propios congresistas en el Congreso Nacional. Buenos días, Frank, bienvenidos a Fuera de Récord. Sí, buenos días, Elvis, y buenos días a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad. Le agradezco que estemos debatiendo este tema que es de relieve nacional. Por lo tanto, me siento en el deber de informar y orientar a los televidentes. Frank, una gran experiencia como congresista, dice al principio, diputado, senador, jurista, conocedor del derecho al dedillo. Esa reforma constitucional que hoy mantiene en vilo a la clase política, el tema de referendo, sí o no, esa mayoría, las 2/3 partes, después de que el Poder Ejecutivo si logra introducir ese proyecto de ley para convocar la Asamblea Nacional Revisora, explícanos cómo va a ser ese engranaje, qué es lo que lleva en sí. Ciertamente, en lo que significa la competencia de los legisladores, se presenta entonces lo que es una posible ley de modificación a la Constitución. Esa ley debe ser aprobada con la mayoría absoluta de los congresistas, pero al mismo tiempo
esta ley no puede ser observada por el Poder Ejecutivo y debe indicar los artículos y el objeto de la reforma. En este caso sería el posible artículo 124, que es el periodo para el presidente de la República. En ese sentido, como el presidente Fernández ha dicho que tiene 16 senadores, al mantener esta cuota, esa matrícula, eso impediría la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque deben estar presentes más de la mitad de los legisladores de cada una de las cámaras, lo que implica que al tener un sistema bicameral, la Cámara de Diputados y el Senado, entonces esto bloquearía, impediría que se conozca la reforma, salvo que haya un acuerdo entre los líderes del partido de gobierno, lo que implica que la reforma tendría en principio, ahora está como una especie de natimuerto, o sea, no es viable en la medida en que se mantenga la posición de quienes están al lado del presidente Leonel Fernández. Aquí se ha hablado de que si la reforma debe ir a un referendo. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque el artículo 272 plantea de manera categórica que se refiere a derechos, a garantías fundamentales, a mecanismos que tienen que ver con el territorio, con el municipio, con el régimen de la moneda, y por tanto, el hecho de una aspiración es una representación de los ciudadanos partiendo del artículo 2 de la Constitución que plantea la soberanía. Por tanto, esa reforma planteada solo en el artículo 124 no tiene que ir a un referendo aprobatorio como lo indica el artículo 272 de la Constitución de la República. Frank, un aspecto muy significativo, bueno, usted plantea la parte de ese entendimiento, ciertamente, pero se ha hablado de que en caso de que el PLD como tal vaya unificado su bloque completo, 31 senadores, 94 diputados, la asamblea como tal serían 220 asambleístas, el PLD unificado le faltarían 21 votos, el PRM y el PRD y la oposición como tal ha advertido de que no va a votar por esa reforma a la Constitución. ¿Cómo sería entonces? Porque si el PLD unificado le faltarían votos, ahora se habla en el Congreso del llamado hombre del maletín, pero sería fuerte comprar prácticamente o cambiar la voluntad de unos 30 y pico de congresistas, porque la sumatoria total faltarían entonces 87 votos partiendo de la conformación que tiene el PRD, que es la segunda fuerza política, ahora el PRM, una división del PRD y su propio partido, el Reformista Social Cristiano. ¿Ve usted esa posibilidad de que en caso de que se decida buscar un entendimiento, una logística en el Congreso Nacional de consensuar algunos puntos, esa reforma pueda pasar? Lo que quiero expresar, que lamento mucho, es muy lamentable que se esté llevando el tema a como si estuviésemos en un mercado o en un supermercado donde se va a comprar y a vender productos. Lamentamos mucho porque el Congreso debe ser el escenario de transparencia y de ética en las actuaciones. En ese sentido, si hay una actitud para desviar o desnaturalizar la voluntad de un asambleísta, entonces la sociedad rechazará este tipo de actitud. Yo pienso que al presidente Medina no le conviene que en su gestión se esté planteando y se esté elucubrando o interpretando que pudiera haber alguna tratativa negativa en el Congreso, y por tanto la clase política está llamada a resguardar y a preservar lo que es el sistema de partidos políticos. Yo creo que es oportuno que en este país nosotros podamos debatir temas como este y otros sin necesidad de estar en la morbosidad creando las situaciones. En ese sentido, si no hay los números, lo correcto es que el presidente Medina inicie una serie de contactos con líderes de otros partidos para buscar el apoyo y así evitar que el Congreso se convierta en un escenario nefasto y negativo para la calidad
de la democracia. No es bueno tener resultados favorables en un momento y afectar el sano desenvolvimiento de la vida institucional de la República Dominicana. Por tanto, rechazamos de plano que pueda hablarse en estos momentos de posibles compras de congresistas en la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Fran Martínez, por ese recuento con su experiencia de jurista, su experiencia de legislador. Pienso que es una persona que decidí, y qué bueno estaba viendo el programa porque ese llamado lo estaba haciendo. Me gusta siempre traer personas capacitadas y personas que puedan edificar. No me gusta abrirle los micrófonos a personas para temas que tienen un tecnicismo, sobre todo esta parte jurídica de la Constitución. Ese componente, me gusta siempre traer personas que puedan edificar sin importar la parcela política. Le agradezco, Fran, infinitamente, que desde La Romana sé que están en sintonía con el programa, y agradezco a los amigos de La Romana y del este del país, así como los demás regiones que esta hora están en sintonía con esta edición de Fuera de Récord. Muchísimas gracias, Fran. Gracias. Bueno, era Fran Martínez, es senador, es diputado, dirigente reformista de larga data y una de las personas que en la ciudad de La Romana goza de mayor aceptación, y como jurista es un gran conocedor de todo ese engranaje. Miren, yo quiero compartir con los televidentes porque la salida del gobierno de la familia Castillo ha traído mucha conjetura. El pasado miércoles vi las declaraciones del distinguido diputado Vinicio Castillo Semán, cuando hacía referencia de que la Fuerza Nacional Progresista, tras su salida del gobierno, si el gobierno insiste en llevar la reforma constitucional, que no sea mediante un referendo, entonces va a someter a la justicia al Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchas posiciones encontradas. Yo le decía que, bueno, cuando usted analiza el fenómeno de Danilo Medina tiene a su favor una gran capacidad. Para mí, Danilo Medina ha sido un gran ajedrecista. Yo lo voy a denominar así, no me malinterprete, presidente, sino que cuando yo digo Danilo el ajedrecista, estoy reconociendo su capacidad, su frialdad de cómo este hombre mueve cada ficha. Yo que tuve la oportunidad en las elecciones pasadas de tener la cercanía tanto de Hipólito Mejía como de Danilo Medina, porque estaba cubriendo esas elecciones y me pasé todo ese proceso completo, sé que este hombre es sumamente calculador. Yo he dicho que Danilo Medina es un ajedrecista, no mueve una sola ficha sin antes calcular la jugada. Si usted me pregunta, lo que yo vislumbro es que al día de hoy Danilo Medina va a quedar muy fortalecido en comparación con Leonel Fernández, que su imagen ya está muy deteriorada. Insisto que Leonel cayó en la trampa de Danilo porque fíjense que Danilo se reúne con él una hora antes de la reunión del comité político en Juan Dolio, en Metro. Y entonces, al final, cuando van a la votación, Danilo se abstuvo de votar. ¿Por qué se abstuvo Danilo? Pero si yo pienso que si el presidente ha tenido la capacidad y la sensatez de que cuando hay algún ruido, por pequeño que sea, este hombre ha dado señales de frenar, él se aguanta. Y entonces no le gusta, al parecer, tener ruido en el entorno. Y esta campaña que se ha iniciado en contra de la reforma constitucional y en contra de su palabra, dudo que el presidente Danilo Medina, hasta que no tenga ese consenso y logre variar la parte de la percepción, la opinión pública, vaya a someter ese proyecto de reforma constitucional. Yo lo dudo por la sencilla razón de que, dice mi querida madre Celeste Roa, en Elías Piña, a quien le mando saludos, que cuando el domingo va a ser bueno, el jueves usted se da cuenta. Y si usted analiza esa frase célebre de mi querida madre, tiene su razón de ser. Al día de hoy hay un enfrentamiento que cuando usted lo traduzca a los resultados, Danilo Medina va a salir más fortalecido. Un escenario A, no pasa la reelección, se opuso Leonel Fernández, se impuso los 16 legisladores. En una posible negociación, tengan la seguridad que esos 16, Danilo Medina tiene una frase histórica célebre de él: el que no es su amigo es su enemigo.
aunque sea políticamente hablando, esos 16 senadores que sepan que ganarle a un danilista en esas provincias, en su diferente demarcación, no le va a ser fácil. Primero, han ido creciendo a lo interno. Fíjense que en el comité central quedó con mayoría y en el comité político. Fue frío en ese sentido Danilo y muy calculador. Aprovechar la imagen deteriorada o no de Leonel Fernández, que su tasa de rechazo, insisto, no le va a convenir un proceso interno, porque si enfrenta a Danilo Medina ahora lo va a desconsiderar. Yo he dicho, si Danilo Medina tuvo la voluntad y la gallardía en el año 2007 de ir a enfrentar a Leonel Fernández, renunciarle de Palacio y decirle en pocas palabras, a mí usted no me va a mandar porque estaba en desacuerdo con una serie de cosas que él entendía que le estaban pasando por encima, y lo enfrentó. Pero ven acá, ahora Danilo firmando, siéndole el presidente y con esa popularidad, ¿y en qué cabeza va a caber que le va a tener miedo Danilo Medina? De ninguna manera le va a coger miedo Danilo Medina a una situación de ese tipo. Y entonces, si al final el escenario B no va a la reelección, tenga la seguridad que Danilo Medina se quedaría con su fortaleza en el Congreso Nacional, los ayuntamientos y todo lo que significa las posiciones y cargos importantes a lo interno del PLD. Y la no reelección también le puede permitir a que ese sector del danilismo pueda ser bendita y quedarse tranquilo con un Leonel Fernández como candidato presidencial, porque en el 20 el futuro es incierto. La popularidad ni se transfiere ni se presta, al igual que los liderazgos. Los líderes políticos que construyen ese liderazgo sobre la base de una plataforma sólida, de esperar su momento, de ser ecuánime, transparente sobre todo, y no tener pasado funesto ni presentes oscuros, son los que van a prevalecer con el tiempo. Y esa cuota de poder, de popularidad, hay que tener mucho cuidado también con eso. Hoy usted puede ser fuerte y mañana ser el más débil, porque ¿quién iba a decir, señores, que al día de hoy la figura de Leonel Fernández iba a estar como está? Y que no me digan ni que hay una campaña en contra de Leonel. Miren, mi posición, y este comentario lo hago sobre la base de la realidad, la objetividad, porque si me hubiese tocado ser asesor de Leonel Fernández, del cual me sentiría orgulloso de serlo, 3 veces presidente, toda una figura, un hombre acabado, un presidente con una capacidad también de maniobrar, que no hay enemigo débil en política, que no se crea nadie tampoco que Leonel Fernández está tan deteriorado, que está tan mal. Él está mal, ciertamente, y su imagen está mal, pero si Leonel Fernández lo dejan recomponerse, es un candidato acabado, porque tiene el don del convencimiento. Al día de hoy, repito, no lo tiene así, pero Leonel Fernández puede mejorar su imagen. Fíjense que Hipólito Mejía estuvo a ley de un estornudo para ser presidente de la República en las elecciones pasadas. El sistema dominicano es sumamente complejo, complejísimo. Es diferente a lo que pasa en América Latina y en los demás países. En Brasil, Dilma Rousseff salió mal, se enderezó y fue presidenta. Le pasó Lula las manos y fue. Hoy está en una crisis precisamente por eso, porque cuando usted mejora su imagen y la sociedad hace como ese trance, como que se detiene en la parte de la imagen, le puede dar el voto, pero al final eso es peligroso, porque entonces se queda sin una base de sustentación social, y eso es peligrosísimo, porque usted puede ganar las elecciones, la presidencia, pero no ser duradero en el poder, y eso al final se puede traducir en una derrota. Director, vamos a la pausa, y al regreso entonces vamos a continuar con el tema del PLD, lo que planteaba Vinicio Castillo Semán. No lo quiero dejar en el aire y vamos a hacer contacto con los televidentes más adelante para ver qué piensan, hasta qué punto, a quién le convino la salida del gobierno, si fue a los Castillo o si le convino más al gobierno. Vamos a la pausa, no se mueva, usted está en Fuera de Récord. Bueno, continuamos con esta edición de Fuera de Récord. A los amigos televidentes pueden hacer contactos con nosotros, ahí están los teléfonos. ¿A quién le convino más la renuncia de los Vinchos? ¿Al gobierno o le convino más a los Vinchos, a los Castillos, su salida del gobierno? Un detalle importante es que
la primera reunión de la comisión que creó el Comité Político para la redacción de ese proyecto de ley, esa reunión fue muy hermética, los medios no pudimos tener acceso. Se habla, me ha llegado la información de que en el transcurso de la semana, martes o miércoles, se va a producir ese segundo encuentro, director. También no se ha fijado la fecha, el lugar donde va a ser, porque esa comisión está trabajando arduamente para presentar a la mayor brevedad posible ese proyecto de ley. La advertencia que hizo Vinicio Castillo Semán de que va a llevar el caso ante los tribunales, no precisó a cuáles de los tribunales, para entonces apelar la decisión en caso de que el Poder Ejecutivo someta ese proyecto de ley sin el referendo. Pienso que también es un elemento, un valor agregado. Director, vamos a ver lo que dijo Vinicio Castillo Semán a propósito de esa situación y las posiciones encontradas que se siguen dando en el Congreso Nacional. La resistencia de los congresistas de Leonel ha sido el mayor escollo para que pueda avanzar ese proyecto de reforma, y de ahí la necesidad de ese entendimiento entre ambos líderes. Vamos a ver, director, parte de lo que pasó y las posiciones encontradas en torno a esa situación. Advirtiéndole que ese proyecto, si no contempla la figura del referendo, invertirle el 272, nosotros vamos a impugnarlo y a trabajar ya en el plano judicial. Esto no es un tema trivial, es la Constitución de la República la que está en juego. La posición se mantiene del caso de Vinicio Castillo y la Fuerza Nacional Progresista. Yo le quiero decir una revelación. Miren, el tema referendo, ciertamente, me han llegado las informaciones de que el presidente hubiese estado interesado en que fuese por un referendo, porque él sabe que él lo puede ganar, porque su popularidad está alta, y si esa popularidad, un referendo, es que el pueblo vota si está de acuerdo sí o no con esa modificación constitucional para que el presidente siga. Bueno, su popularidad lo dice de que la ganaría. Me acaban de informar hace varios días que tenía la información y ahora la comparto con ustedes en exclusiva, y es de que el presidente ya fue enterado de que a pesar del referendo, el grupo de la Fuerza Nacional Progresista y del sector que le adversa a lo interno de su partido iban a impugnar, iban a elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional para entonces impugnar ese referendo, y por consiguiente no podría distraerse, no se iba a distraer a correr el riesgo de que lo impugnen ganando y entonces tener ellos una ganancia de causa legal, prolongar más la crisis y quedarse prácticamente en el limbo. La próxima semana yo le voy a ofrecer más detalles de esa situación, porque la situación se está complicando sumamente tensa y conflictiva, más de lo que ustedes imaginan, a lo interno del PLD. Las llamadas están en el aire, se nos terminó el tiempo. La próxima semana vamos a hacer contacto con ustedes. También pueden seguirnos a través de todas las redes sociales, que estamos sumamente activos, y ahí yo lo voy a ir respondiendo de todo lo que pase en la situación de los partidos políticos y sus inquietudes también. Se la vamos a devolver Facebook, Twitter e Instagram. Pregunten todo lo que ustedes quieran, que ahí le vamos a devolver. Señores, se nos terminó el tiempo. Más de la próxima semana de Fuera de Récord.